A veces observamos que los resultados que obtienen nuestros alumnos no son los que esperábamos después de haber diseñado con cuidado nuestras tareas y proyectos. Pero ellos difícilmente pueden tener en cuenta qué es aquello a lo que nosotros le damos mayor importancia si no saben previamente cuáles son los criterios con los que vamos a calificar. Por eso, al recibir las calificaciones y las correcciones de sus trabajos y tareas, nos preguntan por qué les hemos puesto esa nota. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar cómo trabajar con las guías de evaluación que ofrece Classroom, también conocidas como rúbricas. Las rúbricas son unas herramientas que ayudan a evaluar el aprendizaje de los alumnos, de forma que conozcan previamente las expectativas de su trabajo y los criterios con los que se les va a evaluar. Una rúbrica es un instrumento idóneo para evaluar las competencias. Permiten diseccionar las tareas complejas que conllevan las competencias en tareas más simples distribuidas de una forma secuencial y operativa. La rúbrica siempre tiene que ser entregada al alumno junto con la tarea que se le va a pedir, de forma que conozca cuáles son las expectativas y los niveles de corrección de su trabajo. De esta forma, el alumno conocerá previamente los criterios de calificación. Las rúbricas nos aseguran que el trabajo del alumno sea siempre evaluado de una forma objetiva y rigurosa. Con las rúbricas, el profesor siempre podrá especificar a los alumnos qué es lo que espera del trabajo que ha solicitado o del proyecto que tienen que realizar. Si quieres conocer cómo funciona la rúbricas en Classroom, no te pierdas este vídeo. Google Classroom nos ofrece la posibilidad de trabajar con rúbricas como una novedad. Si quieres conocer cómo aplicarlas en tu aula, en tu tarea diaria y para diseñar la evaluación de tus trabajos, estate atento hasta el final del vídeo. Desde un ordenador vamos a Classroom y una vez que estamos en Classroom hacemos clic en la clase que queramos trabajar. Vamos a la opción de trabajo de clase y tenemos la opción de crear tareas. Pulsamos en crear tarea y en la opción de crear tarea marcamos una tarea y como siempre hacemos le ponemos un título a esta tarea. Una vez que hemos creado el título, le añadimos las instrucciones a la tarea y seguimos configurando las siguientes opciones. Le asignamos una clase a todos los alumnos, marcamos la puntuación, marcamos una fecha de entrega, la asignamos a un tema y aquí nos aparece como novedad la guía de evaluación. Vamos a crear entonces una guía de evaluación, o lo que es lo mismo, vamos a crear una rúbrica. Pulsamos sobre esta opción y nos aparecen tres opciones: crear una guía de evaluación desde cero, reutilizar alguna que ya hayamos utilizado o importarla de hojas de cálculo. Vamos a ir creándola desde cero para que veas el proceso. Se nos despliega este menú de las rúbricas y ya nos indica que para este trabajo, para esta tarea de comentario de texto, podemos añadir los criterios que vayamos a usar para evaluar el trabajo de los alumnos, también los niveles de rendimiento y las descripciones que queramos incluir. Los alumnos van a recibir una copia de esta guía de evaluación con su tarea, de forma que sabrán con toda claridad los criterios objetivos de cómo se va a evaluar su trabajo. Tenemos la opción de usar puntuaciones o no usarlo, vamos a dejarlo marcado y podemos establecer el orden de la puntuación, que sea descendente de más a menos o que sea ascendente de menos a más. En esta parte nos aparecerá la calificación total resultante de cada uno de los criterios y los niveles de rendimiento. Para crear el primer criterio le ponemos un título. Este criterio se va a referir a los contenidos y describimos este criterio. Ya lo tenemos, desarrollo de actividades. Le vamos a asignar una puntuación, en este caso le vamos a poner una puntuación de 2, después veremos por qué. Le ponemos un título a este nivel, el nivel de excelente. Si queremos también pues una descripción de en qué consiste el nivel de excelente. Para este contenido ya tenemos su descripción y vamos ahora a los niveles de rendimiento. El primer nivel es excelente con su descripción y vamos añadiendo, pulsando al nivel max, como aquí nos indica, añadir distintos niveles. A continuación te voy a mostrar cuántos criterios y niveles se pueden crear por cada rúbrica. Las rúbricas en Classroom nos va a permitir crear hasta 50 criterios para una guía de evaluación y poder desarrollar hasta 10 niveles de rendimiento por cada uno de los criterios. No vamos a hacer 10 niveles, obviamente, vamos a poner 4. Y a cada uno de ellos le vamos a asignar un título para el nivel. Si hemos puesto excelente, en el siguiente puede ser, por ejemplo, nivel avanzado. En el siguiente nivel, aceptable, y en el nivel inferior vamos a poner mejorable. pero tú puedes poner el título a cada nivel según mejor te parezca o según tu criterio. Lo que sí es obligatorio es que pongamos la puntuación en cada uno de ellos. En el último 0,5 por no poner un 0. De esta forma ya tenemos creado el primer criterio, el desarrollo de actividades. Una vez que tenemos ya creado el primer criterio, podemos añadir un segundo criterio o duplicar este que tenemos y modificarlo. Lo podemos hacer, por ejemplo, desde aquí y añadimos un segundo criterio, el criterio de la redacción. Y aquí lo que vamos a valorar es la gramática
gramática, la ortografía y la puntuación. Y volvemos a hacer la misma operación. En este segundo criterio ya tenemos el título, la descripción, tenemos la puntuación para cada uno de los niveles, la descripción de los niveles. Ahora iríamos haciendo las distintas descripciones y por ir un poco más rápidamente te voy a mostrar cómo quedaría la tabla completa. Ya tenemos la rúbrica completa respecto a los 5 criterios que nos hemos propuesto: contenido, organización, redacción, originalidad y puntualidad. La podemos ver de esta forma completamente desplegada o podemos contraer todos los criterios o solamente desplegar uno de ellos. Los contraemos y aquí vemos la puntuación y los distintos niveles. Tenemos calificación de 10 porque es el resultado de sumar la calificación que hemos puesto en cada uno de estos indicadores, sobre todo en el indicador máximo, es el que nos da la referencia. No obstante, siempre podremos volver a editar esta rúbrica, eliminarla o exportarla a hojas de cálculo. Y ahora te preguntarás, ¿y esto cómo lo ve el alumno? Vamos a ver la rúbrica desde la óptica del alumno. Desde el lado del alumno, él se va a encontrar la descripción de la tarea y la descripción también de la rúbrica de los criterios de calificación para su trabajo. Este es el caso de que ha presentado el trabajo, se le ha calificado, él ve la calificación ya obtenida. En el aspecto de contenido no había logrado el nivel de excelente, los 2 puntos, lo ha vuelto a entregar. Vamos a volver a corregírselo y así podéis ver cómo os aparecerá en la pantalla un trabajo que os han entregado. Vuelve a entregar el alumno. ¿Quieres ver como profesor cómo usar la rúbrica cuando tienes que corregir el trabajo? Y ahora vamos a la pantalla del profesor. Desde la pantalla del profesor veremos el trabajo. Una novedad es que nos aparece en este apartado las calificaciones que se corresponden con la rúbrica y comentarios que podemos añadir. Por lo demás es todo igual, no ha variado nada. En este caso la calificación que le habíamos puesto era un 9,5. Vemos el contenido de la rúbrica, lo podemos desplegar. Ha hecho algunas correcciones el alumno, ha mejorado su calificación, vamos a añadírselo. Y ahora podéis ver cómo en cuanto modifico cualquier aspecto de la rúbrica se va modificando también la calificación directamente en la parte de arriba. En este caso el alumno habría obtenido la calificación máxima en todos los aspectos, le aparece directamente. En este caso le ponemos una anotación, la publicamos y le devolvemos la tarea ya vuelta a calificar. Al principio puede ser un proceso complicado y por eso te preguntarás si cada vez que realizas una tarea tienes que crear una rúbrica nueva o puedes reutilizar rúbricas ya existentes, adecuarlas o modificarlas. Cuando volvamos a crear una tarea nueva, para crear la rúbrica o guía de evaluación, vamos a utilizar la opción de reutilizar una guía que ya hayamos utilizado. A veces podemos estar utilizando una guía estándar y nos puede seguir de base para otras ocasiones. Vamos a seleccionar esta que ya teníamos, nos aparece aquí, la guía de evaluación de 5 criterios. En el caso de que nos sirva, la usamos tal cual y en el caso de que tengamos que hacer algunas modificaciones, pues la editamos. Podemos editar de nuevo tanto los criterios como los títulos de los niveles, la puntuación o la descripción, o utilizar estos o siquiera quitar alguno. Por ejemplo, podemos eliminar un criterio o moverlo hacia arriba o cambiar el orden de todos ellos, o duplicar el que ya tenemos y cambiar el nombre o añadir uno nuevo. Y de esta forma tan sencilla es como se crea una rúbrica para calificar las tareas en Classroom. Después de todo este periodo de iniciar el teletrabajo, de haber enviado muchísimas tareas a los alumnos, nos empezamos a plantear los procesos de evaluación. Las rúbricas te serán de gran utilidad. Si estás trabajando con metodologías activas, estás utilizando el trabajo cooperativo, el ABP, el APS, aprendizaje basado en servicio o el aprendizaje basado en retos, lo importante es que adecúes la rúbrica al trabajo o al proyecto que se está desarrollando. En Internet encontrarás infinidad de plantillas de rúbricas para poder ser utilizadas, siempre y cuando después las adaptes a las tareas que tú hayas encomendado a tus alumnos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y toca la campana para no perderte ninguno de los videotutoriales que estamos publicando. No dejes de cuidarte y de cuidar a los tuyos. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesites o cualquier comentario, puedes dejarlo en la parte inferior de comentarios. Espero que este vídeo tutorial te haya servido de gran ayuda. Un cordial saludo, nos vemos en el próximo vídeo.